Con varios meses de retraso y después de intensas negociaciones se ha aprobado esa reforma del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral. Eso sí, no ha sido posible finalmente hacerlo por unanimidad. 3 meses después, el Gobierno consigue aprobar la reforma del convenio económico gracias al apoyo de Navarra Suma. Que la mano ha estado, está y va a seguir estando tendida a todos los grupos con representación en este Parlamento en cualquier asunto que se trate, porque igual que desde el Ejecutivo partimos de la base que el objetivo principal es el lograr el mayor beneficio para la ciudadanía, entendemos que los grupos parlamentarios tienen esa misma premisa. Yo de veras aspiro a que algún día ustedes, de Geroa Bai, de EH Bildu, voten sí. Aspiro a que entiendan que por encima de su proyecto identitario está el bien común, que por encima de sus obsesiones de independencias, de autodeterminación, de Euskal Herria, está Navarra. El socio principal del Ejecutivo, Geroa Bai y Euskal Herria Bildu, se han abstenido porque consideran que esta reforma de la ley limita la capacidad del Parlamento para fijar cuánto paga Navarra al Estado por las competencias que no tiene transferidas. Consejera, para llegar hasta aquí no hacía falta haber perdido 3 meses tan importantes, que sigue siendo inexplicable. Hoy vamos a votar exactamente el mismo texto que nos presentó en el mes de diciembre. En estos 3 meses no han tenido vocación de modificar ni una sola coma. Y aquí yo creo que ustedes no han buscado la unanimidad. Yo creo que no encuentro todavía una razón, no soy capaz de analizar hasta qué punto se han obcecado porque sí. No existe agravio alguno para este Parlamento. Nada cambia. Muy al contrario. Lo que hace esta nueva ley es aclarar y afianzar nuestro régimen foral. Podemos, Izquierda Esquerra ya habían anunciado su apoyo a la reforma de la ley en diciembre. Vamos a estar a favor de una serie de medidas tributarias que consideramos de carácter progresista. Que el texto de la ley no supone modificación alguna a la determinación del índice de imputación. Con esta reforma, Navarra gana margen de gestión en 3 nuevos impuestos: la tasa Google, tasa Tobin y el IVA del comercio electrónico. El presidente del Parlamento ha recibido esta semana en su despacho al nuevo defensor del pueblo de la Comunidad Foral, Patxi Vera Donazar, elegido el pasado día 23 en sustitución de Javier Eneriz. Patxi Vera ha explicado al presidente el plan de trabajo previsto para los próximos meses y se ha interesado por los temas tratados en la reciente conferencia de presidentes de parlamentos autonómicos, en concreto por los que atañen a la solidaridad con la población ucraniana y la gestión de la migración y el asilo en el territorio de la Unión Europea. Carlos Pérez Nievas, Navarra Suma, bienvenido al programa del Parlamento. Muchas gracias. Esta semana ya por fin se ha aprobado esa reforma del convenio económico que llevamos meses con ella dándole vueltas, no se pudo aprobar en su momento por falta de apoyos. Finalmente Navarra Suma decidió apoyar esta ley. ¿Por qué sí ahora y no en su momento? No, está claro en primer lugar porque esto pasa porque es una iniciativa del Gobierno que lo que resulta, en fin, un poco sorprendente es que fuera capaz de llevar una iniciativa de este calibre, de esta trascendencia para el régimen foral navarro al plenario aquí, al salón de plenos, sin un acuerdo previo. Por lo tanto, esperando que alguien, sin haberlo negociado previamente, hubiera hecho un ejercicio de apoyar un proyecto, digo, con el cual no se ha tratado directamente en un principio. Por lo tanto, nuestra acción en aquel momento, a la vista de la situación, fue desde luego mantener una abstención que dio como consecuencia que no saliera adelante el convenio. Después de ese tiempo es evidente que el Gobierno ve que con sus socios no lo saca adelante y a Navarra Suma, un ejercicio de responsabilidad, lo que hace es, conociendo el contenido, hablándolo directamente en este caso con la consejera y con el Gobierno, no se plantea ninguna modificación, no se entra a hacer caso a las reivindicaciones absolutamente extemporáneas y fuera de la legalidad y de lo que ha sido simplemente la costumbre y la tradición del convenio, donde, en fin, el famoso índice que establece lo que tiene que pagar Navarra no se sometía a votación, sino que era negociado directamente como parte de todos los acuerdos y, por lo tanto, en ese momento nosotros damos el sí al Gobierno, los demás han planteado una abstención y, por lo tanto, a nosotros nos parece que era lógico que en esta situación algo tan trascendente para algunos. Y nosotros, yo hablo un poco ahora como ciudadanos, lo único que estamos preocupados de ese acuerdo es que se hiciera como se ha hecho, es decir, que fuera estricto y riguroso con lo que es
tanto el mejoramiento, lo que pone allí, como con la Constitución, que no se aprovechara estas negociaciones como gustan los nacionalistas para incorporar cosas que no son exactamente, estrictamente cuestión de lo que es la negociación del convenio. Así ha sido, entonces todos los grupos pues hemos estado de acuerdo dentro de Navarra Suma y hemos apoyado ese convenio. Este sí a la reforma del convenio, ¿es un acercamiento más global por parte de Navarra Suma al PSN o no? Es que esa teoría, que yo tengo que decirlo, que alimentan algunos ahora que han roto ¿no? la unidad no de su partido, sino de Navarra Suma, porque fueron elegidos dentro de Navarra Suma, y cuando salen a hacer declaraciones y tachan de decir que ellos ahora defienden la libertad y que están en contra de que Navarra Suma, que hablan de UPN, pero vamos a hablar de lo que somos Navarra Suma, que estamos siendo la muleta de Sánchez. Bueno, eso a nosotros, y vuelvo a hablar como ciudadanos, ya nos lo han hecho pasar y nos han acusado aquella gente del PP que ya no está en el PP. Maniobras que hizo en su momento quien fuera, o que todavía formalmente es, hasta que sea el Congreso, secretario general, donde hablaban de una serie de cuestiones. Y yo veo que ahora estos utilizan la muletilla de que lo mismo, que nosotros somos la muleta del PP, del PSOE, y que estamos aquí como si fuéramos nosotros el apoyo al Partido Socialista. Quienes estáis en el día a día de la política del Parlamento, veis cuál es el trabajo y la oposición que estamos haciendo a este gobierno. Nadie que haya visto un pleno del Parlamento de Navarra puede sostener que somos la muleta del gobierno, ni de Chivite ni de Sánchez. Otra cosa es que la responsabilidad de un político es tomar decisiones que, aunque puede pensar que hay parte radicalizada de su electorado que no le guste, el bien común y el interés general están por encima muchas veces, y en un caso concreto puede ser este, o han sido otros, y serán otros, también lo fue en la pandemia. Entonces, a mí lo que me parece es que utilizar los argumentos que se han hecho deliberadamente falsos para hacer daño a alguien, ojo, con el cual te has presentado tú, por ejemplo, a las elecciones, me parece una deslealtad y algo absolutamente criticable. Y rechazo que nosotros seamos la muleta de nadie, tenemos una labor de oposición muy clara y muy contundente, y eso cuestiona nuestro trabajo del día a día y sobre todo hace que la política sea, pues francamente, un lodazal. Si es imposible acordar algo, pues eso no es la política la que nosotros queremos hacer. ¿En qué momento se encuentra Navarra Suma? ¿Volverá a presentarse en las próximas elecciones como candidatura conjunta? Bueno, Navarra Suma en el momento que está, en el que tendría que estar, es decir, hay unidad de acción dentro del Parlamento, la aprobación del convenio es no era una cuestión fácil y ha salido adelante. Se ha dicho hace ya muchísimo tiempo, mucho antes de cualquier atisbo de crisis, de que los partidos que conformamos la coalición tenemos que someter la continuidad o no de la misma a lo que son los órganos democráticos de todo partido, y entonces UPN anunció que, como han cambiado sus estatutos, la decisión sobre el futuro de Navarra Suma pasa del Consejo Político a unas primarias. Toda la afiliación votará si le interesa seguir con Navarra Suma o no, lo harán, lo tienen que hacer. Yo también ahí digo que ese proceso debería hacerse, bueno, estamos a un año de las elecciones, debería hacerse en un momento que permitiera, en el caso hipotético de que no saliera la coalición, a los demás reorganizarnos también. Yo ya he dicho que lo que respecta a Ciudadanos, que se me dice ahora, no, es que Ciudadanos, como no tiene futuro, quiere la coalición sí o sí. Es que cuando teníamos mucho futuro en el 2019 apoyamos la coalición. Yo quiero decir que en el 2019 las encuestas nos daban 3, y en una situación que podíamos haber dicho, prefiero ser un partido independiente, yo portavoz de un grupo parlamentario, o haber estado de portavoz adjunto. Pues a mí se me dice que prefiero ser portavoz de un grupo, pero la responsabilidad nos dijo que teníamos que ir en coalición, y esa responsabilidad se mantiene ahora. Y nosotros tendremos también que tomar la decisión en nuestros órganos, que son la ejecutiva de la que yo formo parte, y también el Consejo Político, pero ya adelanto que yo a mi ejecutiva le trasladaré que conviene y que nos interesa renovar Navarra Suma, y luego los demás, y el Partido Popular, con su nueva dirección, tomará la decisión oportuna y lo haremos. Yo digo que hacerlo para que nos dé tiempo a todos, pero está claro que las razones que llevaron a hacer Navarra Suma se mantienen exactamente ahora. Y es más, estos movimientos extraños y raros que salen o anuncian, que no sabemos en qué va a acabar, de plataformas, etcétera, lo que pretende es debilitar una opción que es la única opción y la única alternativa fuerte que tenemos en este momento para el gobierno de María Chivite. ¿Y qué análisis hace de la situación de Ciudadanos, que en las últimas elecciones que ha habido en las últimas comunidades no han sido buenos resultados? ¿Cree que eso puede afectar aquí en Navarra o no? Vamos a ver, nosotros, está claro que como partido estamos en una situación difícil. O sea, no vamos a decir ahora que nosotros, frases hechas y frases que traten de convencer. Ciudadanos es un partido liberal, es un partido que, como todos los partidos liberales de Europa, funciona
con una, en fin, de una manera como una montaña rusa. Es decir, está en Alemania el ejemplo, por ejemplo, ahora está dentro del gobierno alemán con un gran resultado electoral, pero que es que hace 2 legislaturas atrás no estaba ni siquiera en el Parlamento alemán. Ni siquiera estaba en el Parlamento alemán. Y si te vas a 3 o 4 anteriormente, también estuvo en los gobiernos anteriores. Entonces, esa realidad hace que nosotros en este momento puntual, o yo creo que hemos empezado ahora en las encuestas a tener un mejor resultado, pero estamos en un momento de intención de voto bajo. Eso es una realidad. Entonces, nosotros ahora, pero siempre tenemos una base como Partido Liberal que es necesaria a las políticas nacionales. Y dentro de Navarra, pues nosotros lo poco o mucho que aportemos, todo ayudará a conseguir el objetivo. Es decir, nosotros lo que hacemos es aportar nuestros medios humanos, tanto en el Parlamento como las personas que están en muchos ayuntamientos de Navarra, colaborando dentro de Navarra Suma, hacer una labor, en unos casos de gobierno, porque municipalmente tenemos mucha fuerza municipal y estamos colaborando, y en donde no, pues una labor de oposición. Entonces, nosotros vamos a estar en esa línea. ¿Qué aportaremos? Aportaremos lo poco o mucho que podamos aportar, pero que es que al final romper, yo digo, si nosotros, ciudadanos, que tuvimos en una primera elección que fuimos solos, casi 10.000 votos, casi 10.000, 9.900 y pico, y porque nos faltaron a Ciudadanos 130, pero digo 130 porque fueron 130 votos para haber cambiado el gobierno de Usué Barcos, que nadie se olvide de eso, que si Ciudadanos hubiera tenido un parlamentario que le faltaron, digo, 130 votos, hubiera habido un gobierno distinto, el cuatripartito no hubiera existido y hubiera podido cambiar la historia de esta comunidad. Entonces decimos, por muchos o pocos que tengamos, 10.000, 5.000, 7.000, 6.000, lo que podamos hacer para aportar, ayudar, va a venir bien, porque si nosotros nos dispersamos, esos 7.000 votos no valen para nada y hacen perder representación a la opción política que representa ahora Navarra Suma. ¿Qué valoración hace de las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros esta semana para hacer frente un poco a esta subida en cuanto al precio de las energías? Yo voy a ser extraordinariamente crítico con el Gobierno en ese punto. A mí me parece que es inaceptable, que es una forma de hacer política que es inadmisible, y conviene que la ciudadanía tenga en cuenta una serie de cosas. Estas medidas que se anuncian el lunes por parte del Gobierno de abaratar los precios de la gasolina, por ejemplo, nada impedía, absolutamente nada impedía que se hubieran tomado 3 semanas antes. Perfectamente Sánchez podía haber tomado esas medidas 3 semanas antes. Y hemos soportado una huelga de transporte que ha complicado extraordinariamente la vida de la mayoría de los ciudadanos de este país, que ha puesto en situación crítica a muchísimas empresas, que ha puesto en situación crítica a los propios transportistas, y la realidad es que el presidente Sánchez estas medidas las podía haber tomado antes de convocarse esa huelga, y no ha querido hacerlo. Otros países de la Unión Europea, como Francia, como Alemania, como Italia, han tomado medidas antes que España, porque la Unión Europea dijo en su momento que se podían tomar medidas que son siempre excepcionales y temporales para abaratar, por ejemplo, los costes de la energía derivados de la guerra de Rusia. Entonces, cuando nos viene a vender la moto ahora de que ha tomado esa decisión, primero, yo estoy convencido de que no la ha tomado antes porque esperaba haber alcanzado en el Consejo Europeo, que es que tuvo la semana pasada, haber alcanzado un éxito que no ha tenido, porque él vendía, o ha intentado hasta última hora, decir que iba a conseguir que modificaran la forma de adquirir y de comprar electricidad, y por lo tanto que España y Portugal, que la compran juntos de siempre, pudieran tener un mercado específico. Eso todavía no se ha desarrollado y no sabemos, pero la electricidad no es la gasolina. Para tomar las medidas de abaratar el precio del coste de la energía, en este caso de la gasolina, lo podía haber hecho mucho antes. También lo del bajar el precio de alquileres o topar el aumento. Esas medidas hemos perdido 3 semanas. ¿Y entonces por qué? Porque a él le interesaba venderlas como un éxito suyo, personal, derivado de las reuniones políticas del Consejo Europeo, que no es verdad, que no las ha sacado de allí, que cuando él ha vendido, que ha conseguido, ha sacado de allí lo que veremos que sea la reforma del mercado temporal y concreto para la compra de electricidad. Eso todavía no está ni desarrollado. Por lo tanto, esa es otra cosa. Esa viene de las reuniones de los miembros del Gobierno Europeo, ¿vale? Esas sí, pero esas todavía no las conocemos. Estas que ha presentado esta semana, que la gente está aplaudiendo a manos llenas, hay que decir a la gente, las podía haber tomado hace 3 semanas y no le dio la gana. Usted, ya no como parlamentario, sino como ciudadano, como consumidor, ante esta situación de incertidumbre, ¿qué actitud está tomando o va a tomar? ¿De prudencia, de no gastar, de intentar ahorrar? ¿O de seguir un poco con la vida normal? Es que al final tú llevas una vida, yo quiero decir, que más o menos es una vida que está, en fin, llevamos muchos años, yo tengo ya unos cuantos años, y dices tú, bueno, ¿cuál es tu vida ordinaria del día a día? O sea, que yo no hago grandes cambios. ¿Qué puedo decidir? Pues yo, por ejemplo, puedo decidir en la gasolina
Yo vivo en Tudela y me hago todos los días 200 kilómetros. Pues una opción podría ser plantearte si esos 200, y a mí el kilometraje que nos lo paga el Parlamento es el mismo, cueste la gasolina 2 euros o cueste 80 céntimos. Pero en todo caso, ante eso dices, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Reorganizarme con otros parlamentarios, hacer viajes para gastar menos. Puedo plantearme otro tipo de cosas. Puedo plantearme a nivel personal y familiar no tener vacaciones porque nos va a costar más el día a día de la cesta de la compra o el propio consumo de gasóleo, pues lo tengo que decidir yo, lo decido en mi ámbito familiar. Pero yo quiero decir que ahí, para ayudar a que esto se solucione, los ciudadanos de a pie, ¿cómo podemos ayudar a que esto se solucione? Es que las respuestas no las tenemos que dar nosotros, las respuestas no las tiene que dar el gobierno de este país, que es el que tiene que dar medidas para en situaciones excepcionales ayudarnos a los ciudadanos de a pie a que podamos tener esta situación más llevadera. Y se han tardado semanas clave y fundamentales para no hacerlo. Hemos estado, las razones que se den, no lo sé, a mí me parece sorprendente, o sea, que se haya deliberadamente prorrogado esta agonía de semanas, cuando se podía haber hecho mucho antes para colgarte una medalla y tratar de decir que es un éxito personal del presidente en un contexto donde él ha defendido y ha doblegado la voluntad de los europeos, que no ha doblegado la voluntad de nadie. Entonces, el gobierno tiene que ayudar al ciudadano, el ciudadano estamos sufriendo y tenemos poca capacidad de margen. Solo faltaría que las soluciones tuvieran que venir de nosotros. Esto esperemos que sea la guerra lo más rápido posible, por todo, fundamentalmente por los seres humanos que están muriendo y quedando heridos en este conflicto absolutamente insoportable para cualquiera, pero desde luego los ciudadanos que tenemos que hacer es esperar de nuestro gobierno que nos ayude en situaciones de crisis. Y lo primero que ha hecho es tardar demasiado en ayudarnos. ¿Por qué no le parece bien que el Parlamento haya adquirido 1 kilómetro de la Corrica? Mira, esto es un tema que afecta directamente a las políticas de euskera. De a mí a políticas de euskera, y está mal que lo diga yo, pero no me va a ganar nadie a decir que yo no voy a entrar en ese discurso que hacen de genocidas del euskera, ¿no? Y represento, digo yo, y queda feo personalizar a una persona, pero es que yo tuve responsabilidades sobre las políticas de euskera en esta comunidad durante el año 2007 al 2009. Y en aquellos años, por ejemplo, Euskarabidea es un organismo que se crea estando yo de consejero, lo crea el departamento, lo creamos nosotros, para despolitizar el euskera, entre otras cosas. Y Euskarabidea funcionó con nosotros, y digo conmigo y con mis sucesores, de una manera despolitizada, no como ahora. Esa es una. Otras cuestiones, el Consejo del Euskera, que llevaba años sin constituirse, se constituyó también estando la responsabilidad yo del euskera en el gobierno. Dicho eso, eso me autoriza a mí a hacer ciertas críticas cuando veo que del euskera se quiere hacer una actitud política. ¿Qué ha sido la Corrica? Históricamente, la Corrica hemos visto donde se han planteado, bueno, hacer kilómetros y correr con carteles de presos de ETA, cuando existía ETA. La Corrica plantea unas políticas sobre el euskera que no son las que nosotros queremos. La Corrica quiere que el euskera sea una lengua oficial en toda la comunidad foral. Y a nosotros, los que somos de la zona no vascófona, que no es ni mejor ni peor, pero venimos de una zona no vascófona y lo dice alguien que por razones familiares a sus hijas le llaman Aita, y yo a mi abuelo le llamaba Aitachi, y a mi abuela Amachi. Entonces, quiero decir que esas cuestiones, pero en la zona donde yo vivo, en Tudela, no existe eso, pero no, ni mejor ni peor, es realidad e historia. Entonces, la Corrica pretende eso. Entonces, la Corrica, si el Parlamento decide comprar 1 kilómetro para participar y defender esas políticas, el Parlamento está representando a una parte de este Parlamento. Y si tenemos que hacer todo por unanimidad, y las declaraciones institucionales solo salen si hay unanimidad, pues la compra de 1 kilómetro de algo que está politizado deberá hacerse por unanimidad, si no, no es representativa de toda la sociedad navarra. Yo creo que eso es un error del Parlamento, y desde luego la Corrica y la forma de defender o pretender defender el euskera lo que hacen es daño. Porque lo peor que le puede pasar al euskera, lo peor de todo es que se pueda identificar el euskera, una lengua, con una opción política. Si eso es así y algunos deliberadamente lo hacen, el futuro es complicado. Vamos a acabar con nuestro test rápido. ¿Quién le parece el mejor orador o la mejor oradora de este Parlamento? Iñaki Iriarte. ¿La persona con la que más choca ideológicamente, con la que más discute? Para mi desgracia, con la presidenta mucho, sí. ¿Y algún parlamentario o parlamentaria que no sea de su grupo, de Navarra Suma, y con el que se iría a tomar unos vinos o unos pinchos? Es que yo me he tomado vinos con el presidente Unai Ugalde una vez en fiestas de Tudela, porque su mujer es de allí, y hace unos años hemos coincidido, incluso alguien colgó una foto de los dos en un día en fiestas tomando algo, o sea que repetiría porque es un tío que tiene retranca y que la verdad que en eso coincidimos. ¿Su lugar favorito de Navarra? Pues Tudela. ¿La red social que más utilices, si es que es de redes sociales?
Bueno, utilizo fundamentalmente lo que es red social como tal, utilizo Twitter y desde luego lo que sí que utilizo diariamente es el WhatsApp. ¿Y en el WhatsApp qué emoticono suele usar con más frecuencia? Pues yo creo que la carita está del diablillo con cierta sorna. ¿Está viendo alguna serie ahora mismo? Sí, siempre estoy viendo alguna serie, pues ahora estoy viendo una temporada de Peaky Blinders que me queda pendiente y luego, bueno, he visto una que me parece que todo político se tiene que reír de sí mismo y verla, que es la de Bota Juan y las sucesivas etapas, que yo creo que, en fin, Javier Cámara hace un papel que es que da igual, te tienes que reír sí o sí. ¿Se ven representados en algún momento? Bueno, tiene cierta gracia y lo que hace es, en fin, exagerar todo mucho, pero francamente es entretenidísima, es divertidísima, a mí por lo menos me lo parece, ¿no? ¿Una persona o personas que sean o hayan sido referentes en su vida? Caray, mira, políticamente, que es lo que se trata, desde luego Juan Cruz. Juan Cruz ahí fue una persona para mí referente políticamente. Y luego es cierto que luego tengo en mi familia, en mi entorno, pues reconozco que bueno, la referencia en general, mis hermanos, somos 6 hermanos, mis padres que han tenido, bueno, en fin, que hemos vivido una vida de que nos han trasladado unos valores que son fundamentales, tanto mis padres como mis hermanos también ahora son referentes para mí en muchas cosas. ¿Y dónde se ve cuando acabe esta legislatura, a la que le queda poco más de un año? Caray, estoy pensando todos los días dónde me veo, la verdad que no me veo, tengo que pensarlo, porque hay que ser consciente de que esto puede cambiar, que no depende de uno la reedición del Pacto Navarra-Suma, que sin Navarra-Suma es difícil volver a estar en política. Yo sí que ya anuncié en algún momento, me volveré a presentar los procesos internos para encabezar, probablemente por última vez, pero sí que lo haré en las listas de Ciudadanos, si es el caso. Si vamos en Navarra-Suma podemos repetir en el Parlamento y si no, pues me reinventaré como me reinventé en el 2009 cuando fui cesado de la noche a la mañana estando en el gobierno, ¿no? Y bueno, pues se sufre también, bueno, pero fuera es otra forma de vida, tendría que, como digo, reinventarme, pero bueno, tampoco me preocupa, soy una persona bastante optimista en general. Carlos Pérez Nieves, pues gracias por estos minutos. Muchas gracias. Acto de celebración aquí en el Parlamento de Navarra por los 40 años que cumple la empresa pública Tracasa. Aquí se ha reconocido y se ha hecho balance de la trayectoria y aportación de esta empresa al desarrollo económico y empresarial de la comunidad foral. Quiero felicitar a todas y cada una de las personas que a lo largo de estos 40 años han dejado su esfuerzo, su dedicación, su trayectoria profesional en estas joyas públicas del Gobierno de Navarra. Personas y, en definitiva, talento y conocimiento sin los que Navarra nunca hubiera llegado a ser referente en ámbitos como catastro, sistemas de información territorial o ingeniería de software. Mi agradecimiento y el de toda la dirección actual a las personas que han dado el 100% por Tracasa y muy especialmente a aquellos primeros equipos, que hoy veo bastantes entre nosotros, que comenzaron ya en los años 80 y que supieron superar con firmeza, con decisión, las dificultades propias que encierra todo inicio. En estos 40 años, Tracasa ha demostrado ser una historia de éxito. No solo se dio una solución a aquel problema, a aquella necesidad de organizar un catastro. En este tiempo se ha convertido en un referente para la transformación digital de todo el sector público de Navarra. Tracasa ha sido capaz de dotar a la Administración foral de las herramientas para introducirse en el siglo XXI y dar a la ciudadanía de Navarra un servicio más eficaz, cercano, completo y complejo. Y sin duda lo que hoy conmemoramos, la creación de la empresa pública Trabajos Catastrales S.A. en aquel ya lejano 1982 y que desde 2016 se divide en Tracasa Mercado y Tracasa Instrumental, entra sin duda dentro del capítulo de los aciertos de este tiempo de la historia de Navarra.